Buenas tardes, somos el equipo 6 y vamos a presentar el tema sobre análisis de circuitos equivalentes de un supercapacitor. El equipo está conformado por Juan Guillermo, Andrés y Carlos Jair. Un capacitor consiste en dos placas separadas por un material dieléctrico o un aislante que permite mantener cargas opuestas manteniendo un campo eléctrico uniforme. Las placas inicialmente son neutras, en donde al conectarlo con la batería los electrones fluyen hacia el condensador, específicamente hacia la placa que tendrá la carga negativa. Esta placa a su vez va a generar una fuerza de repulsión sobre los electrones de la placa paralela, cargándola así positivamente, en donde por cada electrón ganado por esta placa, un electrón es perdido por la placa paralela, lo que mantiene al condensador en equilibrio. El capacitor continúa cargándose hasta que alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. En este caso, un fabricante está considerando introducir un capacitor de más bajo costo compuesto por un circuito RC. Esto se logrará mediante la identificación de parámetros de primer orden. Para ello, en primer lugar, construimos este circuito en multisim para analizar el tiempo de carga, el cual será un requerimiento para el capacitor equivalente que propondremos. La gráfica del capacitor que nos piden rediseñar ocupa un requerimiento de tiempo en donde el tiempo de carga sea de 1.4594 segundos con la misma fuente de alimentación de 40 volts y su gráfica se encuentra a la derecha. Para el análisis de carga del circuito se utilizó la identificación de parámetros de circuitos de primer orden. Estos circuitos contienen solamente un componente que almacena energía, que puede ser un condensador o un inductor, y que además pueden describirse usando solamente una ecuación diferencial de primer orden. Los dos posibles tipos de circuitos de primer orden son un circuito RC, que consiste de un resistor y un condensador, o un circuito RL, que consiste de un resistor y un inductor. Lo primero que utilizamos para el desarrollo de la fórmula fue la ecuación de la ley de Kirchhoff para el voltaje. Después, dentro de ella, sustituimos utilizando la ley de Ohm y la fórmula de la corriente instantánea. Simplificamos la ecuación y despejamos para que el coeficiente de la derivada valga 1. Para resolver la ecuación diferencial ordinaria utilizamos dos métodos. El primero fue la separación de variables. Primero despejamos para que ambas diferenciales queden en ambas partes de la ecuación. Integramos la ecuación, despejamos por el voltaje de la capacitancia, obtuvimos el valor de B con un valor inicial del voltaje a la capacitancia igual a 0. Simplificamos y factorizamos obteniendo la ecuación de carga de un capacitor. Para el segundo método, que es factor integrante, obtuvimos el factor integrante siendo el exponencial de la integral del coeficiente de la variable que no tiene derivada. Lo multiplicamos en ambos lados de la ecuación, integramos para deshacernos de la derivada y obtuvimos la misma ecuación que con el método anterior. La carga de un capacitor queda expresada de la siguiente manera. Para despejar la capacitancia aplicamos propiedades exponenciales en donde llegamos a la expresión en donde la capacitancia es igual a menos el tiempo de carga sobre la resistencia multiplicada por el logaritmo natural de 1 menos el voltaje del capacitor sobre el voltaje de la fuente. Para analizar analíticamente esta ecuación se tomó un valor intermedio del gráfico anterior, ya que al obtener un valor de capacitancia que variaba con el tiempo, llegamos a la conclusión de que multisim generaba un error de truncamiento conforme el tiempo incrementaba. Lo que obtuvimos de capacitancia fue 122.2059 microfarados. Por lo tanto, el supercapacitor equivalente queda de la siguiente manera, con el valor anterior en el capacitor 1. Ahora el tiempo que tarda en cargarse es de 1.4570 segundos con un error de 2.45 milisegundos respecto al tiempo de cargar. Para la descarga del capacitor consideramos que la fuente de voltaje es desconectada del circuito. Por ello, por las leyes de Kirchhoff tenemos que la suma de elevaciones de voltaje son iguales a las caídas. Como en este caso el voltaje de subida es igual a 0, tendremos lo siguiente. En donde el voltaje del capacitor menos la caída de la resistencia es igual a 0. Luego, aplicando la ley de Ohm, además de la ecuación de voltaje del capacitor, llegamos a la siguiente ecuación diferencial. Integrando de ambos lados queda la siguiente ecuación. Se nos pide encontrar el valor de un capacitor empleado para suministrar voltaje a algunos equipos críticos del centro de salud de una comunidad rural. Estos equipos deben permanecer energizados durante 4 horas a 160 volts y se sabe que los equipos pueden operar correctamente hasta con un 80% de dicho valor de voltaje. Los equipos se pueden modelar como una resistencia equivalente a 100.000 ohms. Entonces utilizamos la expresión de la descarga del capacitor para posteriormente despejar y encontrar la capacitancia. Resolviendo obtenemos que el valor de capacitancia es de 645.32 milifaradios.
Bueno, ahora para determinar el tiempo que le lleva al capacitor cargarse al 98% de su valor cuando se usa una resistencia de 2.2 kiloohms, primero partiendo de 0 volts, en este caso lo que se hizo fue despejar el tiempo de la ecuación de carga de un capacitor. Luego, como se dice que se debe llegar al 98% de su carga, es decir, 156.8 volts, obteniendo un tiempo de 5.553.91 segundos, es decir, 1.54 horas. Bueno, en el segundo de los casos se debe analizar el tiempo de carga, pero ahora partiendo del 80% de su voltaje máximo de carga, es decir, inicialmente el capacitor inicia con 128 voltios. Para este caso primero se calculó el tiempo que tarda en cargarse del 0 al 80%, es decir, 2.284.92 segundos en completar la carga de 128. Entonces, considerando que esto ya fue cargado, se debe restar el tiempo de carga de 0 a 98%. Al hacer esta operación nos queda un total de 3.268.98 segundos. Para comprobar lo anterior recurrimos a Multisim. El diagrama generado para ambos incisos es el mismo, lo único que cambia son las condiciones iniciales para el voltaje que se ingresó en Multisim. En un caso es de 0 y en otro es de 128. Se utilizaron cursores para la identificación del tiempo en este determinado voltaje y como se puede observar, los resultados coinciden con los previos obtenidos manualmente. Luego utilizamos MATLAB para recrear la misma situación y comparar los resultados obtenidos. Generamos un código en donde el usuario puede introducir la resistencia de los dispositivos, el voltaje máximo de carga, voltaje de operación mínimo de los equipos, y el tiempo requerido de operación de los equipos, cuya funcionalidad es mostrar las gráficas de tiempo contra voltaje tanto para la carga como para la carga de un capacitor. En el primer gráfico generado se visualiza la descarga de un capacitor y se observa que el comportamiento de este capacitor se adecua a los requerimientos que nos piden, ya que el tiempo de operación mínimo de los equipos debe ser de 4 horas, es decir, 14.400 segundos, funcionando de manera correcta hasta que el capacitor llega a 128 voltios. En este caso utilizamos también la función Y-line para graficar la línea que corta el eje Y justo en el voltaje mínimo de operación para mostrar de esta manera una mejor visualización. En este gráfico únicamente estamos tomando la región que nos importa, que es de 0 a 14.400 segundos, y se puede comprobar que en este punto llega a los 128 voltios. Para el gráfico de carga se asignó una etiqueta de datos donde se muestra la coordenada del tiempo de carga al 98%. Se observa que es de 156.8 volts en un tiempo de 5.553.95 segundos, un valor casi idéntico al calculado manualmente y obtenido en Multisim. Para generar un capacitor equivalente a 0.64 faradios utilizamos capacitores conectados en un paralelo, 5 de 120 y 2 de 20 microfaradios, teniendo el siguiente diagrama para el circuito. Generamos la gráfica y observamos que llega al 98% de su carga en 5.488.6 segundos. El tiempo tiene una ligera variación por la utilización de menos decimales en el circuito. Para el circuito de descarga se utilizará una fuente de alimentación con un voltaje inicial de 0 voltios y condiciones iniciales para cada uno de los 7 capacitores con un valor de 160 voltios, ya que partiremos de que todos se encuentran cargados. Posteriormente graficamos en Multisim el siguiente circuito. Posteriormente pasamos a hacer la gráfica en Multisim. Para la descarga del capacitor partimos analizando un tiempo específico de t igual a 4.996.8 segundos, en donde obtuvimos valores de voltaje de 148.079 voltios en Multisim y de 148.7 voltios en MATLAB, mientras que para la carga se analizó un tiempo de aproximadamente 3.000 segundos, en donde en MATLAB gráfico de la izquierda se obtuvo un valor de 140.65 voltios, mientras que en Multisim se obtuvo un valor de 140.69 voltios. Con este reto aprendimos que los capacitores tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana y podrán tener muchas más aplicaciones en un futuro, en donde se pudiera tal vez sustituir el uso de las baterías por supercapacitores. Además pudimos conocer la diferencia entre estos y las baterías, ya que estos son acumuladores físicos, no químicos, por lo que su sistema de almacenaje se basa en la separación de cargas.